El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando a dos apóstoles, Simón y Judas, y cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al monte a orar para escoger a esos apóstoles, y no solamente a esos apóstoles, sino que dice el Evangelio que bajó del monte y había apóstoles y había discípulos. Es decir, había un grupo que ya nuestro Señor Jesucristo empezaba a formar. Y eso nos enseña a cada uno de nosotros algo en nuestra vida de cada día. Si nosotros queremos triunfar en nuestras actividades personales y profesionales, y sobre todo, espero que nosotros como cristianos tengamos ese espíritu en nuestras actividades apostólicas, tenemos que tener 3 cualidades para poder nosotros triunfar. La primera es la que Jesús nos enseña. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. No podemos triunfar en nuestras actividades si no estamos unidos a Dios, si no estamos conectados a Dios. No es de nuestro esfuerzo de donde salen los triunfos. Nuestro esfuerzo es el complemento a la acción de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo al bajar aquí a este mundo, al hacerse carne, y enseñarnos Él. Era Dios. Entonces, lo que nos enseñaba no es porque a Él le hiciera mejor, porque era Dios. Es porque nos lo enseñaba a nosotros, porque ese es el camino que nosotros tenemos que escoger, tenemos que elegir. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo que en muchos momentos importantes se fue a orar, se iba a la montaña a orar, que es como decir, me voy a orar de forma a la soledad, a retirarme a rezar, ¿no? Sí es cierto que hay algunas veces que tenemos una vida tan ajetreada, que lo único que nos da tiempo es para rezar el rosario en el coche. Sí, desde luego que sí. Pero si tuvieras que recoger $1 millón y tuvieses que ir a un lugar y tuvieses que estar 1 hora esperando, ¿qué harías? Harías lo que fueses para recoger el $1 millón y cancelarías todas sus actividades para recoger el $1 millón. Bueno, esto no es $1 millón, es mucho más, porque estás contactándote con Dios. Entonces, verdaderamente es bueno rezar en el coche, sí que es bueno, pero eso es como mi director espiritual cuando yo empezaba la vida cristiana, después de mi conversión. Yo en aquella época fumaba, y fumaba bastante. Me fumaba como 1,5 cajetilla de cigarros. Entonces, pues cuando hacía mi meditación, que en aquel momento, pues yo creo que eran unos 15 minutos todos los días, pues era tal el esfuerzo que yo hacía en esos 15 minutos de meditación, tanta tensión, que fumarme un cigarrillo mientras estaba rezando me parecía estupendo. Pero el padre que teníamos era tradicionalista.
en el buen sentido de la palabra. Pero tradicionalista, tradicionalista. Bueno, entonces, una vez estaba hablando con él y le digo, oiga, cuando yo hago la meditación, ¿está bien que pueda fumarme un cigarrillo? Y él me dice, no. Cuando estás rezando, no puedes estar fumando. Ah, bueno. Pues muy bien, empecé a no fumar cuando estaba rezando, ¿no? Y una hablando con un amigo, le digo, pues no, el padre me dijo que cuando estaba fumando cuando estaba rezando, que mejor no fumara, que me dedicara 100% a la oración. Y me dice, sí, claro, que es verdad. Pero fíjate que cuando tú estás fumando, pues también puedes rezar, ¿no? Y, lo voy a cambiar. Entonces, voy a estar fumando y cuando fumo me aprovecho para rezar. Bueno, eso es una anécdota. ¿Y está mal rezar cuando fumas? No, pero lo que quiero llegar a decir es que si la oración para ti es el momento de encuentro con Dios, que no te distraiga nadie. Muchas veces me cuentan a nivel de pareja, ¿no?, que están los dos sentados en televisión, están viendo un partido de fútbol y todo, y a ella, en ese momento, viendo un partido de fútbol, se le ocurre empezar a contar algo a su marido. Bueno, es una discusión, porque no la pela, porque está viendo el partido de fútbol, no la pela. Y entonces ella se siente que no la está escuchando. Y es verdad, no la está escuchando, porque está en el partido de fútbol, ¿no? Es jerarquía. Partido de fútbol, conversación, partido de fútbol. No, tienes que encontrar el momento. No es cualquier momento. Claro que en cualquier momento puedes hablar, pero tienes que encontrar cualquier momento. Si eso lo hacemos y tenemos que ser creativos e inteligentes, cuando hablamos con el marido, cuando hablamos con la mujer, cuando hablamos con el hijo, cuando hablamos con el jefe, cuando hablamos con cualquier persona que queremos decirle algo importante, cuánto más con nuestro Señor Jesucristo. La oración. Tenemos que rezar y tenemos que tener momentos privilegiados. Claro que después, en el día de cada día, haciendo deporte, corriendo, yendo en bicicleta, si quieres rezar, reza. Pero ten momentos privilegiados. Si quieres triunfar en tu vida familiar, en tu vida profesional y en tu vida apostólica, tienes que ser una persona de oración. Segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo aquí nos enseña algo que es muy importante. Vivimos en un mundo súper individualista. Pues el teléfono lo manejamos solo, la computadora la manejamos solo. Ahora tenemos televisión en nuestro cuarto. Antes teníamos que ir todos y ponernos de acuerdo en el salón. Ahora es en nuestro cuarto, en nuestro baño. Algunas veces nos han prestado casas para ir a descansar y en el baño hay una televisión. Pues están perdiendo. En el baño, perdón, uno lee el periódico, pero no ve televisión. Si no, vean las películas. En las películas siempre en el baño están con el periódico. Entonces, bueno, es el individualismo total. Caemos en un individualismo. Y nuestro Señor Jesucristo aquí nos da una pista, que nosotros, Él nos ha creado con la necesidad del otro. Él creó al ser humano, a Adán, pero después vio que le faltaba algo, aunque tenía toda la creación, toda la creación, toda. Tenía todo el universo y tenía todos los animales, pero necesitaba a alguien que fuera como él. Y creó a la mujer, creó a la familia. Para esas personas que tienen un matrimonio, que su hijo es un perrito, no es muy evangélico, no es muy bíblico. Sí, claro que un perrito y un gatito puede ser un animal de compañía muy importante, donde tú puedes desarrollar pues, esa ternura y está bien. Pero es mucho mejor que sea alguien que te acompañe de carne, hueso y un poco de pescuezo. Entonces, él formó a su equipo de apóstoles y su equipo de discípulos. Nosotros, si queremos triunfar, tenemos que hacer equipo. Tenemos que hacer equipo con la base principal de la sociedad, el matrimonio. Tenemos que hacer equipo con la estructura, con la institución base de la sociedad, la familia. Y ahí tenemos que saber hablar, que tenemos que saber dialogar, tenemos que saber ceder, tenemos que saber dar gracias, tenemos que saber pedir perdón.
Y eso es luchar contra ese individualismo que nos va carcomiendo y que nos va aislando. ¿Y saben lo que es el infierno? El infierno es la soledad absoluta. El infierno es estar solo durante toda la eternidad. El infierno es que no tengas a nadie a quien amar y nadie que te ame. Así que tengamos cuidado con ese individualismo. Claro que somos individuos, ¿sí? Somos uno. Pero ese uno se relaciona, crece y se proyecta cuando se entrega al otro, ¿sí? Entonces Jesús eso nos lo enseña. Él escoge unos apóstoles para la misión de la evangelización, la misión del reino, la misión de fundar la iglesia. Escoge a unos discípulos, tienen categorías diferentes, funciones diferentes, pero todos son colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres triunfar? Colabora. En el matrimonio, colabora. Una pareja muy querida y muy cercana, pues estuve el otro día comiendo en su casa, ahí en la finca que tienen aquí fuera de Puebla, y bueno, estaba toda la familia, todos los hijos, vino la hermana con todos los hijos, estuvimos hablando, el señor estuvo haciendo la carne y todo lo demás, la señora colocaba la ensalada, todo muy bien. Y entonces durante la conversación dicen, ay no, tenemos un viaje que lo tenemos ahí perdido, que lo íbamos a tener y no lo vamos a tener, y lo vamos a tener ahora para nuestro aniversario de bodas. Y se fueron los dos felices y contentos unos 4 o 5 días. Eso es hacer equipo para el matrimonio. Pero no solamente es hacer equipo porque ellos dos disfrutaron, sino porque sus hijos lo vieron. Y es un testimonio para ellos. Y es un testimonio, pues, para el padre que escuchó toda la conversación, que soy yo. Pues es un testimonio de fidelidad. Trabajar en equipo. Y el trabajar en equipo no solamente es algo que cuesta, sino que es algo bonito, bueno. ¿Sí? Espero que hoy trabaje en equipo el Fútbol Club Barcelona, que se va a jugar contra la Juventus, para que trabajando en equipo ganemos, porque el domingo pasado nos fue muy mal. Trabajar en equipo. Y el tercero es que todo esto no es para quedarnos arriba en la montaña, para vivir felices y contentos dentro de nuestras 4 paredes, sino que volvieron otra vez al valle, volvieron otra vez a la vida ordinaria. Todo eso lo aprendo para manifestarlo, para permearlo en donde Dios me ha querido poner. Esas 3 condiciones son necesarias, estimados hermanos, si queremos triunfar en la vida. Si queremos ser mejores, tenemos que triunfar en la vida. Tenemos que conocer a las personas que tenemos al lado. Tenemos que rezar por las personas que amamos y que están a nuestro lado. Y ese testimonio no es para tu casa. Que el Papa nos dice, iglesia en salida, abran las puertas, salgan, testimonien. Den todos esos testimonios bonitos que tienen, que son hermosos. Salgan para afuera, para ganarnos este mundo para Cristo. Que Dios nuestro Señor nos permita lo que al final de este Evangelio le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Había rezado, había escogido los apóstoles, había bajado, la gente fue a verle y toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Ojalá tú con tu vida, con esa vida plena y completa, sanes a todos los que están a tu alrededor. Muchos de ellos heridos de muerte, pero contigo y con la ayuda de Dios se hace el milagro de resucitar hasta los muertos. Que así sea.